pasa de los estratos más abiertos de las instituciones a los más celulares, como puede ser la familia, y de ahí al sujeto. Para Foucault, en ese sentido, la alienación mental o las enfermedades mentales no son, él no pone acento en lo orgánico, sino básicamente en lo cultural. Para ello también es importante la función de corte. En nuestra cultura, el tabú del incesto existe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que existe. ¿Saben lo que es el tabú del incesto? ¿No? No. ¿No? Bueno, básicamente es que, digamos, no está bien visto, si lo podemos evitar mejor, sería de buenas costumbres no tener comercio sexual con mamá y con papá, ¿sí? Un consejo que les doy, traten de evitarlo, ¿no? Suceden muchas situaciones non santas. Obviamente estoy hablando con ironía, es un chiste. Básicamente nuestra cultura se basa en la prohibición del incesto, ¿sí? Existe, sí, en determinados casos, como excepciones, que son patológicas, pero también entendidas con mucho lo de Foucault. Cuando se producen, las vemos muy ligadas a cierta alienación que produce la sociedad, ¿no? Existen obviamente excepciones y casos de lo que llamamos lo incestuoso, ¿no? El incesto. Pero esto tiene consecuencias a nivel psíquico, ¿no? La ruptura de la ley del incesto. Todos, podemos decir en términos generales, reconocemos la existencia de la ley del incesto. La gran mayoría la respetamos y algunos no lo hacen, pero el conocimiento de la ley existe, el reconocimiento de la ley existe. En todo caso, los que no lo hacen están dentro de un espectro de la transgresión, ¿no? Ahora, obviamente que esta ley del incesto en estudios realizados por antropólogos no se daba de igual manera en distintas culturas, en distintas tribus, ¿no? En determinada tribu no se podía tener comercio sexual con la madre, perdón, se podía tener comercio sexual con la madre y con el padre, pero no con la tía o el tío, ¿sí? Lo que descubren los antropólogos es que en toda cultura sí hay una prohibición. ¿Y qué tiene de interesante la prohibición? No en tanto lo que prohíbe, sino en tanto lo que habilita. Esto quiere decir, volviendo a nuestra cultura, en cuanto a la prohibición del incesto, que si yo tengo prohibido el comercio sexual con mi madre, que es como decir, con esta mujer no se puede, lo interesante es que me habilita eso psíquicamente a tener comercio sexual con todas las otras, ¿no? Hablando simbólicamente. Y en la medida que alguna de las otras tenga bien aceptar mi propuesta, ¿no? Pero básicamente es lo que hace esto, lo que produce la salida a la exogamia, ¿no? La existencia de una ley que prohíbe por un lado, pero por el otro lado habilita, ¿no?, a salir al mundo, a producir las propias normas, las propias autonomías, ¿sí? La autonomía viene de eso, de producir uno las propias normas y de relacionarse y conformar uno el propio modelo de vincular o de familia o lo que a cada uno se le dé la gana. Por otro lado, la prohibición de la violencia, bueno, un poco remite al contrato social. Nosotros delegamos la violencia personal en el Estado. En muchos casos así nos va, pero en otros casos nos va razonablemente bien. Bueno, no quiero ir adelante. Profe, ¿a qué se refiere con que haya acceso a la cultura? Muy bien. ¿Quién preguntaba? Yo, Catalina. Catalina, ¿a qué se refiere acceso a la cultura? Desde lo básico, voy desde la piedrita fundamental. Acceso al lenguaje.
¿no? Bastaría una generación que no cumpla su función en tanto favorecer el acceso al lenguaje, con las distintas implicaciones que esto tiene, ¿no? El acceso al lenguaje, al poder hablar, al poder comunicarse, al fabricar cosas para alguien, a la sociedad. Bastaría que simplemente a un cachorro humano no le diésemos el acceso a través del lenguaje para que se retroceda miles de años. O sea, lo que convierte al cachorro animal en humano es justamente la cultura. Y es justamente, entre otros casos, el caso privilegiado es el acceso al lenguaje. El lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje refinado, también podría ser un lenguaje gestual, más primitivo, pero de cualquier manera, lenguaje igual. Ese es nuestro acceso a la cultura, ¿no? Que también viene acompañado con el conocimiento de que en la dimensión del ser humano no solo nos manejamos dentro de la dimensión de la necesidad, sino también del deseo. Quiero decir, si nosotros no comemos para alimentarnos, nosotros comemos además de para alimentarnos por una cuestión de placer, porque si no quizás comeríamos píldoras o comeríamos, ¿no? Nos alimentaríamos en base a los componentes más nutritivos, que también lo hacemos. Hay una tendencia ahora cada vez más a tener en algunos ámbitos, en algunos estratos sociales, ¿no? Obviamente, en otros comen de la basura, pero pongámosle en estos ámbitos sociales que son de alguna manera privilegiados, eh, nosotros podemos más o menos elegir lo que comemos, pero de alguna manera también siempre está esto en relación al placer. Cuando vamos a un restaurante, nosotros leemos una carta, y la carta prácticamente, en un restaurante al menos fino, ¿no? Y la carta está relatada en forma casi de novela, ¿no? Colchón a las finas hierbas, con medallón, ¿no? Y a nosotros los salivales las glándulas salivales se nos van activando y pensamos, ¿no? Empezamos a desear y todo. Esto está también en relación mucho con la sexualidad, por eso en una época había creo que se los comenté, un restaurante acá en la capital federal que se llamaba Te Mataré Ramírez, donde un poco confluía esta cuestión de la comida con lo sexual, ¿no? También hay. Y una compañera acá me pone la gula, por ejemplo. Claro, la gula tiene que ver algo justamente con algo del deseo que, a ver, desfasado extremadamente por cuestiones que tendríamos que ver en cada caso singular, puede dar la puerta abierta a patologías como la bulimia, por ejemplo. O en el otro extremo, ¿no? Las patologías en realidad alimentarias, los desórdenes alimentarios, como sería la anorexia. La palabra anorexia refiere a falta de apetito, pero cuando hablamos de anorexia nerviosa, hablamos de una chica que tiene generalmente un trastorno de su imagen corporal y una cuestión ligada al rechazo de los alimentos